Ok, ¿qué vamos a ver a continuación? En lo que son variables aleatorias. Bueno, una variable aleatoria es una función que asocia un número real con cada elemento del espacio muestral. O sea, ¿qué quiere decir esto? Bueno, que en cualquier experimento, en cualquier realidad, vaya, nosotros podemos expresarlo por medio de un número real. Esto nos va a servir para modelar magnitudes, modelar una realidad en sí, como por ejemplo, para entenderlo de una manera mejor. Por ejemplo, vamos a ver el experimento de lanzar una moneda. Nosotros lanzamos una moneda y ¿qué puede pasar? Bueno, a lo que puede pasar yo lo voy a enunciar como mi variable aleatoria que le voy a llamar X. Pero esta variable aleatoria yo la puedo nombrar con un número real, es decir, suponiendo, le voy a nombrar como 1 en el caso de que caiga águila. Y número 2 en el caso de que caiga sol. O sea, mi variable aleatoria X, yo la nombré por medio de un número real, en este caso 1, le pude haber puesto 0, le pude haber puesto 4, el número que se me antoje, pero yo le puse 1 en el caso de que caiga águila, 2 en el caso de que caiga sol. Esta es mi variable aleatoria. Yo estoy dando a conocer o estoy modelando este fenómeno por medio de un número real. ¿Qué pasa? Esto yo lo puedo graficar y poner mi variable aleatoria que yo le llamé X y dije que se llamaba 1 si caía águila y 2 si caía sol. Entonces, obviamente a esta variable aleatoria vamos a tener una ocurrencia, le va a corresponder una ocurrencia o una f de x. ¿Qué es esta f de x? Esta es la probabilidad de que ocurra 1, o sea, es decir, de que caiga águila. Esta sería la probabilidad de que caiga sol. Es decir, si nosotros lanzamos una moneda, pues es 50 y 50%. Entonces, la ocurrencia, este es 0.5 o 1 medio y este es 1, de que caiga 1, pues sería 50%. La ocurrencia de que caiga sol, que lo nombré con un 2, sería también 0.5. Esto sería lo que es una variable aleatoria. Estamos modelando una realidad y le estamos asignando un número real a esa realidad. Y a esa realidad obviamente le va a corresponder una probabilidad asociada a cada punto muestral. Bueno, esto, jóvenes, se le llama distribución de masa. Cuando ya generamos X y f de X, o sea, a esta variable aleatoria obviamente le va a corresponder una probabilidad asociada, se le llama distribución de masa. ¿Por qué distribución de masa? Porque este caso que yo les mencioné es una variable aleatoria pero de tipo discreta. ¿Qué quiere decir? Voy a tener dos tipos de variables aleatorias. La discreta, que es este ejemplo que les puse, ¿de qué trata la discreta? Bueno, tengo un número finito de variables aleatorias. ¿Qué quiere decir? Como en este caso, puede ser el 1, el 2, el 3, el 4, o sea, números enteros, pero finitos. Y en el caso de la variable de tipo continua, es un número interminable de resultados, o sea, un número interminable de variables aleatorias. Por ejemplo, se me ocurre la temperatura de este cuarto. Bueno, la temperatura de este cuarto puede oscilar entre los 26 grados centígrados. Obviamente, puede ser 26.001, 26.125, 26.5, 24.2, o sea, tiene muchísimas cifras significativas. Aquí puedo poner el 25 y acá el 27. Si yo grafico esta, mi variable aleatoria, si se fijan, va a tener un número interminable de posibles resultados. O sea, ¿por qué? Porque puede ir desde el
24.0001 hasta, no sé, etcétera, hasta las 31.554. O sea, ¿qué quiere decir? Que estos valores empiezan desde un número menos infinito hasta un número infinito de posibilidades. Si yo grafico esto, me quedaría una curva de la normal, lo que se le conoce como una curva gaussiana, en donde mi media serían los 26 grados centígrados. Sin embargo, esta variable aleatoria puede empezar desde un número menos infinito hasta un número infinito. Esta es la diferencia de variable continua a la variable discreta. La variable discreta tiene un número finito de posibilidades y la continua es tanto números reales como tengamos, o sea, de menos infinito a un número infinito. ¿Qué pasa en la variable continua? Bueno, toda esta área que se encuentre aquí, o sea, la probabilidad asociada, me tiene que dar a mi probabilidad total, que es igual a 1 o al 100%. O sea, toda el área bajo la curva. Es decir, si me piden encontrar la probabilidad de que el cuarto se encuentre entre los 25 grados centígrados y los 27 grados centígrados, tendría que sacar toda esta área que estoy pintando. ¿Cómo hacemos eso? Pues con área bajo la curva, con una integración. Obviamente tendríamos que conocer la función que me denota este modelo, esta realidad. Entonces, ¿qué pasa? Las variables aleatorias me van a servir para modelar realidades, para modelar magnitudes, y va a haber dos tipos: la variable de tipo discreta y la variable de tipo continua. A cada variable le va a corresponder una probabilidad asociada. Cuando ustedes sacan x y f de x, es decir, la variable aleatoria y la probabilidad que se le asocia a cada variable aleatoria, se le llama distribución de masa en el caso de variables discretas. Y en el caso de variables continuas se le llama distribución de densidad. Hay que tener bien marcada la diferencia entre lo que son discretas y continuas. Ok, vamos a ver un ejemplo de la distribución discreta de probabilidad. Recuerden que en el video anterior vimos que había dos tipos de variables aleatorias, la discreta y la continua. Vamos a ver lo que es la discreta. Recuerden, número finito de posibilidades. Entonces, bueno, el conjunto de pares ordenados x, f de x, recuerden que x es como un hombro a mi variable aleatoria y a cada x le corresponde una f de x que es la que se asocia con una probabilidad. Bueno, a este conjunto de pares ordenados se le va a llamar función de masa de probabilidad, como lo dijimos anteriormente. Pero para que estos resultados cumplan con lo que es distribución discreta de probabilidad, debe de tener estas tres condiciones. Número 1, que las probabilidades sean mayores o iguales a 0. Recuerden, no hay probabilidades negativas, entonces las probabilidades obviamente deben de ser mayores o iguales a 0. Número 2, la sumatoria de todos mis puntos muestrales de mi probabilidad debe de darme probabilidad total, es decir, 100% la ocurrencia. O sea, les decía en el caso de lanzar una moneda, ¿qué puede pasar? Pues que caiga águila o que caiga sol, no hay de otra. Entonces, 50% más 50% nos da lo que es probabilidad total. Y así se debe de cumplir. Todos los puntos muestrales que existan me debe de dar 100%. Y aquí el número 3 se refiere a que si usted busca la probabilidad, por ejemplo, habíamos dicho de que sea 1, en el caso de que fuera águila, pues solamente se busca así en la función de distribución de masa. Que caiga 1, la ocurrencia sería del 50%, a eso se refiere. Vamos a ejemplificar todo esto en este problema que dice así: un embarque de 8 computadoras contiene 3 que están defectuosas. O sea, tengo 8 computadoras y 3 de ellas son defectuosas. Si se hace una compra al azar de 2 de estas computadoras, o sea, se van a comprar 2 al azar.
encuentre la distribución de probabilidad para el número de defectuosas. ¿Qué quiere decir? Que vamos a asociar esta realidad, este problema, lo vamos a asociar con un número real. Es decir, mi variable aleatoria yo le voy a poner x, que se llama x, le voy a llamar x, y para cada variable aleatoria le va a corresponder o se va a asociar una probabilidad. Me piden que encuentre la distribución de probabilidad para el número de defectuosas. Es decir, mi variable aleatoria la tengo que relacionar con las partes defectuosas. Es decir, ¿qué puede pasar? ¿Qué puede pasar con respecto a las defectuosas? Bueno, que si yo tengo 8 computadoras, 3 están defectuosas y voy a comprar 2 al azar, ¿qué puede pasar? Pues que me toquen 0 defectuosas. Así le voy a llamar a mi primer variable aleatoria, le voy a llamar 0, que se va a referir en el caso de que agarre 0 defectuosas. ¿Qué quiere decir? Que 2 por ende, o sea, que las 2 que tomé van a estar en buenas condiciones. ¿Qué puede pasar? Pues que una de las 2 esté defectuosa. Este 1 es también como estoy llamando a mi otra variable aleatoria. O sea, la asocié con el 0, la asocié con el 1. ¿Y qué puede pasar más? Pues que las 2 que compré salieron defectuosas. Puede pasar que 3 estén defectuosas. Puede pasar. Claro que ya no puede pasar porque nada más estoy tomando 2 a la vez. Entonces ya no me pueden salir 3 defectuosas. Entonces mi variable aleatoria nada más se compone de estos tres valores. 0 defectuosas, 1 defectuosa y 2 defectuosas. Me pide que encuentre la distribución de probabilidad. Entonces, ¿qué quiere decir? Ya nombré a mi variable aleatoria. Ya tengo el nombre que les di por medio de un número real. 0, 1 y 2. Ok, a esta variable aleatoria le va a corresponder una probabilidad. Es decir, ¿cuál es la probabilidad de que te salgan 0 defectuosas? ¿Cuál es la probabilidad de que elijas una defectuosa y de que sean 2 defectuosas? ¿Cómo vamos a sacar esa probabilidad asociada? Pues, bueno, ¿qué va a pasar? Recuerden, tengo 8 computadoras y de estas 8, 3 están defectuosas y voy a tomar 2. Entonces, ¿qué va a pasar? Voy a encontrar primero la probabilidad de f de 0. ¿Qué es f de 0? De que ninguna me salga defectuosa. Entonces, ¿qué tengo que hacer? Bueno, de estas 8 tengo 3 malas, por lo tanto, tengo 5 buenas, que de esas 5 buenas debo de tomar 2 a la vez. ¿Por qué uso combinación en este caso? No me importa aquí el orden, jóvenes, de cómo tome yo las computadoras, si primero tomo esta o la otra, para mí sería lo mismo, entonces no me importa el orden, por lo tanto es combinación. Entonces, de las 5 buenas que tengo, debo de tomar 2 a la vez entre todo mi espacio muestral. Mi espacio muestral está compuesto de 8, que tomo 2 a la vez. O sea, de las 5 buenas, tengo que tomar forzosamente 2 sobre todo mi espacio muestral, que serían 8 combinaciones de 2. Eso lo metemos a la calculadora y nos debe de dar 5/14. Esa sería la probabilidad asociada de que me salgan 0 defectuosas, 5/14. ¿Sí? Ahora vámonos con la probabilidad de que me salga una defectuosa. ¿Qué va a pasar ahora? Si agarro una defectuosa, por lo tanto, la otra que tome va a ser buena. Entonces, ¿qué va a pasar? De las 5 buenas que tengo, solamente me interesa tomar una, o sea, la buena, ¿sí? De las 3 defectuosas que tengo, me interesa tomar una. Así ya tengo una buena y una mala.
sobre todo mi espacio muestral 8 de 2. Acuérdense por qué es combinación, no me importa aquí el orden de los elementos. Y esto les debe de dar 15 28avos. Sería la ocurrencia de que agarren una defectuosa. Ahora vámonos con la probabilidad F de 2, o sea, que sean las dos defectuosas. ¿Qué va a pasar? De las 3 defectuosas que tengo, forzosamente tendría que tomar 2 de esas 3. De las buenas no me interesan. Sobre la probabilidad, todo mi espacio muestral, 8 de 2. Y eso nos da 3 28avos. Y así quedaría mi distribución de masa. Ojo, cumple con las reglas que pusimos acá. Las probabilidades son mayores o iguales a 0. Sí, son mayores o iguales a 0. La sumatoria de las probabilidades nos da 1. Verificar aquí que estas probabilidades nos dé 1. 15 28avos más 3 son 18 28avos. Más 5 14avos nos da el 1 o el 100% de probabilidad. Entonces, es correcto. Aquí estaría entonces nuestra distribución de masa de probabilidad para el número de defectuosos. Ok, vamos a ver a continuación un ejemplo de la variable aleatoria continua. Bueno, como ya hemos dicho, variable aleatoria continua se refiere a las variables de forma infinita, es decir, definida en el conjunto de todos los números reales, es decir, van desde menos infinito al número infinito. En el ejemplo anterior les había puesto la temperatura, o sea, la temperatura puede variar con muchísimos decimales, puede estar desde un punto menos infinito hasta un punto infinito, entonces puede estar en todos los números reales. ¿Qué va a pasar aquí? Debemos de cumplir entonces con estas 3 condiciones que enuncié aquí. La probabilidad asociada, pues obviamente debe de ser mayor o igual a 0, no hay probabilidades negativas. El punto número 2, la sumatoria, acuérdense que estamos ahora con variables continuas que van desde ¿dónde? Desde menos infinito a infinito, entonces me dice, número 2, la sumatoria desde menos infinito a infinito de las probabilidades de x es igual a 1. O sea, ¿qué quiere decir? Que todas las áreas bajo la curva, desde mi variable aleatoria que empieza en menos infinito hasta infinito, nos debe dar la probabilidad área por debajo de la curva igual al 100%. Entonces, esto lo tendríamos que hacer con una integral definida, ¿sí? Y número 3. Si nosotros queremos buscar la probabilidad asociada en un punto determinado, vaya aquí le puse desde A hasta B, por ejemplo, la temperatura de 27 a 28, pues tendríamos que integrar por medio de la integral desde 26 hasta 28 mi función de densidad para sacar la probabilidad asociada a esa variable, ¿sí? Entonces deben de cumplir con estos 3 puntos. Vamos a hacer un ejercicio para que quede más claro. Dice así, suponga que el error en la temperatura de reacción en grados centígrados para un experimento es una variable aleatoria continua X. O sea, ¿por qué es continua? Pues porque el error puede estar variando por cifras significativas, o sea, es un número interminable de mi variable aleatoria, no tiene un número concreto, no un número entero, entonces tiene un número infinito de posibilidades que tiene la función de densidad de probabilidad siguiente. Aquí ya me enuncian la función de densidad de probabilidad, o sea, este fenómeno se rige por medio de una parábola x cuadrada sobre 3 y me dice que mi variable aleatoria va desde el punto menos 1 hasta 2, pero dentro de ese lapso, jóvenes, o sea, x puede estar dentro del menos 1 al 2, o sea, hay miles y miles y miles de números. Por eso es continua, porque puede estar variando de una forma interminable desde el menos 1 hasta el 2. O sea, mi variable aleatoria va a ir desde el menos 1 hasta el 2.
y 0 en cualquier otro caso, o sea, la probabilidad de 0 en cualquier otro caso, saliéndose de ese rango. Me pide inciso A, verifique la condición 2 de la definición, o sea, debo de verificar que esto se cumpla, es decir, que la sumatoria de mi variable, en este caso dice que voy de menos 1 a 2, o sea, integrar de menos 1 a 2 mi función de densidad, que es x cuadrada sobre 3, esto me debe de dar igual a 1. Eso es lo que vamos a verificar. Y vamos a encontrar, inciso B, la probabilidad de que el error en la temperatura de reacción se encuentre entre 0 y 1. Es decir, voy a encontrar la probabilidad desde el 0 hasta el 1. O sea, área bajo la curva del 0 al 1. Hay que integrar de 0 a 1 mi función de densidad. Bueno, vamos primero con el inciso A. Verificar la condición 2. ¿Cómo vamos a hacer esto? Bueno, hay que integrar, encontrar mi área bajo la curva para comprobar que sí, desde menos 1, donde me dice que inicia mi variable aleatoria, hasta el punto 2, es área total, o sea, me da la sumatoria de 1. O sea, que todo eso sea área total o probabilidad total. ¿Cuál es mi función de densidad? X cuadrada sobre 3. Por medio de este modelo de función, jóvenes, denotamos este fenómeno por el medio de esta curva. X cuadrada sobre 3 de X. Y esto pues ya sabemos cómo hacerlo, integramos y evaluamos. ¿Cómo integramos esto? Esto es una x a la n, xn más 1 sobre n más 1. Entonces es x cúbica sobre 9. Y esto lo vamos a evaluar, en este caso del menos 1 hasta el punto 2. ¿Cómo evaluamos una integral definida? Límite superior menos límite inferior. En este caso el inferior es menos 1 al cubo sobre 9. 2 por 2, 4 por 2, 8 novenos. Menos 1 al cubo es menos 1 sobre 9. Y esto es igual a 8 novenos. Menos por menos más. 8 novenos más 1 noveno, 9 novenos, que es igual a 1 o probabilidad total. Es correcto, ya la verificamos la condición 2. Efectivamente, área bajo la curva desde el menos 1 hasta el 2, sí me da mi probabilidad total o mi ocurrencia del 100%. Vamos ahora con la probabilidad de 0 a 1. Voy a tener que borrar este inciso. ¿Cómo vamos a encontrar la probabilidad de 0 a 1? Pues bien sencillo, mi función de densidad, o sea, voy a sacar área bajo la curva, pero ahora desde 0 a 1. Desde 0 a 1 para encontrar esa área, esa probabilidad de 0 a 1 de mi función de densidad que modela mi experimento de X. E integramos de nueva cuenta x n más 1 sobre n más 1, que es 3 por 3, x cúbica sobre 9, y esto se va a evaluar desde 0 a 1. Evaluamos límite superior, que es en este caso 1, menos el inferior, que es con 0. Este se anula, me quedaría la probabilidad de 1 noveno. Eso sería la probabilidad de que el error, jóvenes, se encuentre entre 0 y 1. Sería de 1 noveno.